¿Qué es el marxismo? El marxismo es una doctrina política, económica y filosófica que se desarrolla a partir de las obras de Karl Marx, filósofo, periodista y economista alemán. Este sistema critica radicalmente el capitalismo y proclama la emancipación de la humanidad en una sociedad sin clases e igualitaria. Para poder entender el pensamiento de Karl Marx hay que comprender el contexto histórico de la época. Los avances de la ciencia y de la revolución industrial marcaron decisivamente el panorama histórico y social del siglo XIX. Así, el desarrollo de fábricas e industrias y el crecimiento de las ciudades cambiaron las costumbres y la forma de vida de la sociedad. Todos estos cambios se reflejaron en las cuestiones y pensamientos de los filósofos contemporáneos. Uno de ellos es el conocido Karl Marx. Durante el siglo XIX la situación que vivía la clase obrera en las fábricas era deplorable. Estaban mal pagados, con condiciones de trabajo insalubres. Además, las condiciones laborales eran prácticamente explotación. En conclusión, no había ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Esta situación provocó numerosos conflictos sociales, a los que trató de responder la filosofía socialista de Karl Marx. Él llegó a la conclusión de que había que acabar con la explotación porque, en definitiva, todos los seres humanos merecen un nivel de vida de igualdad y una dignidad personal. Por lo tanto, se debe acabar con la explotación, y esta explotación acabará cuando se instaure la sociedad comunista en la cual no hay una clase social que domine a otra. Otro elemento a destacar, según Marx, era el concepto de ideología. Para él, era un elemento muy negativo debido a que es la excusa que utiliza la clase dominante, los privilegiados, para continuar con esos privilegios. Así, se establecen dos grandes tipos de ideología. La ideología política, la cual en el siglo XIX se supone que había alcanzado máximas cuotas de libertad e igualdad, cosa absolutamente falsa. Y al mismo tiempo tenemos la ideología religiosa. Está legítima la situación de explotación, argumentando que los propósitos de Dios son los que hacen que el mundo sea así. Marx define la religión como el opio del pueblo, es decir, aquello que no permite al pueblo ver la realidad y darse cuenta de cuál es su situación. Es por eso que para Marx la filosofía era fundamental para desarrollar este proceso de revolución y de construcción social, ya que para él era la clave de reflexión y razón. Gracias a ella, los obreros podrían comprender su situación y así darse cuenta de las injusticias de su vida. El pensamiento de Karl que da lugar al marxismo se produce sobre tres bases. El análisis del pasado a través de la lucha de clases y el materialismo histórico, la crítica al presente a través del capitalismo y la necesidad de un futuro basado en una sociedad igualitaria en donde el Estado esté en manos de los obreros. La primera discusión en torno al socialismo marxista surgió con la publicación del libro El Manifiesto Comunista, en 1848, en donde Karl Marx y Friedrich Engels, amigo y colaborador de Karl Marx, expondrían los 3 puntos más importantes de este nuevo movimiento socialista, los cuales los mencionamos anteriormente y sería la base del socialismo marxista. Retomando las bases del marxismo, como hemos dicho, Marx introdujo el análisis del pasado a través del materialismo histórico. Él afirmó que eran los hombres y sus relaciones lo que daba sentido a la historia. Así Marx entendía la historia como un proceso dialéctico en movimiento, transformación y desarrollo constantes. Es por eso que para que la historia evolucionara sería necesaria la lucha de clases, un conflicto permanente entre las clases opresoras y las oprimidas. Si retrocedemos en el tiempo, este conflicto se puede ver claramente en las relaciones de producción que han surgido a través de la historia. Tipo amo y esclavo, señor y siervo, obrero y capitalista. Cada una de estas etapas constituiría uno de los diversos modos de producción: el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Es por eso que con su filosofía pretende llegar a la práctica revolucionaria, es decir, pretende que su sistema llegue a ponerse en uso. Además, con el fin de dotar al movimiento obrero de un programa político propio, Marx hizo un análisis crítico del presente a partir del análisis económico del capitalismo. En su obra El Capital, 1867, Marx afirmó que la sociedad industrial se fundamentaría principalmente en la explotación de los obreros por parte de los capitalistas burgueses, que solo buscarían aumentar sus beneficios a costa de los salarios de los obreros. En conclusión, él criticó duramente al capitalismo. Finalmente, para poner fin a la explotación del hombre, Marx proclamó la necesidad de que el proletariado, mediante la revolución, conquistara el poder político y económico y creara un nuevo Estado obrero al servicio de los trabajadores, la sociedad comunista. Este nuevo Estado fue calificado por Marx como dictadura del proletariado. Ahora bien, según Marx, la dictadura del proletariado sería tan solo una etapa intermedia para que la desaparición de las diferencias sociales conllevaría la disolución de las clases. Una vez desaparecidas las clases del Estado, sería innecesario, ya que este sería solo la expresión de la dominación de una clase sobre otra.
El pensamiento marxista tuvo una enorme influencia posterior, ya que inspiró a procesos históricos cruciales en todo el mundo. La Revolución de 1917, que instauró un régimen comunista en Rusia, pretendía llevar a la práctica las ideas filosóficas de Marx. El leninismo fue una de las corrientes ideológicas que consistió en la adaptación de la teoría de Karl Marx por parte de uno de sus seguidores, Vladimir Lenin. Esta doctrina formó parte de las bases ideológicas de la URSS.